Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y bienvenidos otra vez al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Hoy tengo un asunto en mi corazón para compartir con ustedes, un asunto muy básico de la Biblia. Se trata de el asunto de nacer de nuevo. Y la razón que tengo esto en mi corazón para compartir con ustedes es porque hoy en día, y esto no es nuevo, hoy en día hay muchas iglesias, hay una iglesia en casi cada esquina de cualquier ciudad que vives. Y cada iglesia tiene su propio nombre y su propia doctrina. Por eso se llaman denominaciones. Y en cada denominación hay doctrinas diferentes, pero dice la Biblia que la doctrina de Cristo es singular y que si cualquier persona que se rebele y no permaneciera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. En 2 Juan versículo 9 dice eso. Entonces, es necesario que permanecemos en la palabra de Dios y en la doctrina de Cristo, porque dice la Biblia que hay un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando dice una fe, eso significa que la creencia que creemos es la fe. La fe es la creencia, la doctrina en que creemos. Y en la iglesia de Cristo no hay muchas fees diferentes, hay una sola fe. La fe de Jesucristo que Él dio a sus apóstoles para predicar en el mundo. Y los que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, y si permanecemos en la palabra de Dios, dice Jesucristo que verdaderamente seremos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si ustedes van conmigo al Evangelio de Juan, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, vamos a leer en versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una oración muy simple. Es un asunto muy simple, muy básico. Si comenzamos al principio del capítulo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y por eso Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué digo esto, Jesús a Nicodemo? Porque Nicodemo pudo ver o podía ver algo que los otros fariseos no veían. Él pudo ver que Jesús estaba haciendo las mismas cosas que estaban escritos en la Escritura desde el principio y que estaba cumpliendo la profecía que estaba escrito de él y que no era posible que él hubiera estado haciendo estas cosas si Dios no estaba con él. Por eso Nicodemo tuvo una revelación de Dios para ver eso. Nicodemo podía ver el reino de Dios y los otros fariseos no. Eso era la diferencia. Hay una semilla que causa la concepción de cada ser viviente. Amén. Hay una semilla que causa el concibimiento, la concepción de cualquier ser viviente. Tú comenzaste con una semilla. Una flor comenzó con una semilla. Un árbol, un vegetal, una fruta, cualquier cosa que vive, un elefante, un leopardo, una gata, un perro. Cada ser viviente comenzó con una semilla. Entonces, si un hombre o una mujer es nacido de nuevo, ¿qué es la semilla que causó su concepción? Van conmigo
a Lucas, regresamos a San Lucas, capítulo 8 y versículo 11. Estoy en Marcos. Lucas 8, 11. Jesús estaba enseñando y estaba hablando lo que se llama en las iglesias la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, Jesús está explicando, o sobre la parábola Jesús estaba explicando, y dice en versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que causa que una persona nace de nuevo es la palabra de Dios. ¿Ves? La palabra de Dios. Vas conmigo, o ven conmigo, al Juan otra vez, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Estábamos en capítulo 3. Regresamos un poco al capítulo 1. Y en versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son nacidos de nuevo, son nacidos de Dios. Y los que son nacidos de Dios, pueden ver el reino de Dios. Eso no dice que son cristianos, pero pueden ver el reino de Dios. ¿Ok? Ven conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23. 1:23. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Las cosas que Pedro escribió en las Escrituras fueron dadas por inspiración del Espíritu Santo, como toda la Escritura. Amén. Es el mismo Espíritu que Jesús, que está hablando por medio de Santiago, de Pedro, de Mateo, de Pablo, de todos los apóstoles y todos los profetas. Una misma palabra de un mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo. Aleluya. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Escuchen, si una persona tiene vida eterna en sí, ¿qué es la semilla que causó su concepción para vida eterna? Es una semilla incorruptible, una semilla que dura para siempre, una semilla eterna. Y esa semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona está nacido de nuevo, eso no es por causa de cualquier acción que él tuvo. Nadie puede causar su propia concepción o su propia concepción. Es imposible. Tú no puedes causar tu propia concepción. Ningún bebé, naturalmente, ningún bebé puede estar ahí en las tinieblas, no existiendo, y decidir, hoy voy a estar concebido en esa mujer y voy a elegir a esa mujer y su esposo. Sí, me voy a concebir en su vientre hoy. Eso es ridículo. Eso no es posible. La concepción de ese bebé es por la decisión de sus padres. El padre toma a la madre en matrimonio, él toma a ella en la cama de su matrimonio, y él entre a ella, su semilla entre el vientre de ella, y concepción se hace. Perdónme si eso no es la palabra correcta, pero concepción se hace concepción. Y la concepción de ese bebé no es de la decisión del bebé, es de la decisión de sus padres. Ellos decidieron juntarse y crear un bebé. Y entonces es lo mismo en el espíritu. Un hombre o una mujer que está nacido de nuevo, él no hizo nada para nacer de nuevo. Él no tomó la decisión, hoy voy a nacer de nuevo. Y voy a decir esta oración de pecador, y voy a nacerme de nuevo. No, eso es ridículo, eso no es posible.
no se hace así. Una persona no puede decidir nacer de nuevo. Una persona es nacido de nuevo cuando Dios pone su semilla en la alma o el corazón de esa persona y su semilla concibe y trae la luz. Y cuando concepción se hace y la luz nace en esa persona puede ver el reino de Dios. Y eso es lo que pasó en Nicodemo. Eso es lo que pasó en Nicodemo. Eso es lo que pasó en Pedro, el apóstol. Ven conmigo a Mateo 16. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y comenzamos en versículo 15. Jesús estaba hablando con sus discípulos en la noche en privado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo sabía Pedro eso? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Saben qué, mis amigos, mis hermanos? Pedro sabía eso porque Dios se lo reveló, porque Dios puso la semilla de su palabra en Pedro y se nació y trayó la luz. La luz nació en él y teniendo la luz, él podía ver el reino de Dios y pudiendo ver el reino de Dios, él sabía que el hombre que estaba enfrente de él era el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la revelación que viene de Dios, que causa que un hombre nace de nuevo. Cuando una persona está nacido de nuevo, esa persona ya no quiere vivir en pecado porque él puede ver el reino de Dios. Ya no quiere vivir en pecado, ya quiere vivir en santidad, ya quiere leer la palabra de Dios, ya quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todas esas cosas acontecen porque esa persona ha estado nacido de nuevo, o nacido de arriba, o nacido otra vez. ¿Ves? Entonces, cuando una persona es nacido de nuevo, él puede ver el reino de Dios. Ahora, esto no dice que esa persona es cristiano. Todos los cristianos verdaderos son nacidos de nuevo, pero no todos los que son nacidos de nuevo son cristianos. ¿Qué estás haciendo, Clinton? Eso no hace sentido. Sí hace sentido perfectamente si creemos la Escritura. Regresamos otra vez a Juan capítulo 3 y terminamos con la conversación. Juan capítulo 3. Y comenzamos otra vez en el principio. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, él y algunos otros, pero no todos los fariseos, porque todos los fariseos supieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. La mayoría de ellos dijeron que él tuvo un diablo, que tenía un diablo, que era un samaritano. Ellos lo llamaron muchas cosas, pero no supieron que era el Cristo porque rechazaron el bautismo de Juan. Y por eso todavía andaban en sus pecados ciegos y no pudieron ver su propio Mesías. Entonces este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo eso a Nicodemo para explicar la razón por qué Nicodemo podía ver las cosas que veía. ¿Están conmigo? Nicodemo podía ver las cosas que veía porque él era nacido de nuevo, porque él tenía una revelación de Dios que los otros
los de los fariseos no tuvieron, pero él lo tenía. Y los otros que estaban con él o que le enviaron a Jesús para hablar con él de noche. Sí, él y los que le enviaron, ellos pudieron ver algo. ¿Qué algo? El reino de Dios. Aleluya. Entonces, habiendo dicho esto, en versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendió. Porque su mente estaba en las cosas carnales. Sus pensamientos estaban terrenales, en las cosas carnales, no en el espíritu. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba cambiando al sujeto, aunque no sabía que estaba haciendo eso. Y Jesucristo le seguía. Y le contestó de acuerdo a su pregunta. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. De una vez Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Los que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Pueden asistir a una iglesia y pueden citar unas de las escrituras, pero no pueden ver el reino de Dios y no pueden oír las palabras de Dios. Por eso dijo Jesús muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír. Todos tienen oídos, pero no todos pueden oír. Pero los que son nacidos de nuevo, ellos pueden oír. Y si ese incluye a ti, regocija. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, eso es algo diferente. No está hablando de nacer de nuevo, está hablando de nacer de agua y del Espíritu. Y está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué? ¿Ver? No puede entrar en el reino de Dios. Podemos ver entonces que para poder ver el reino de Dios, uno tiene que ser nacido de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios, uno tiene que nacer de agua y de espíritu. Son dos cosas diferentes. Es una cosa ver el reino de Dios, es otra cosa entrar en él. Y te digo ciertamente que si un hombre no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. Porque es imposible entrar en algo que no se puede ver. Voy a decir eso otra vez porque no estabas poniendo atención. Es imposible entrar correctamente en cualquier cosa que no se puede ver. Es imposible. Es imposible de entrar correctamente en algo que no se puede ver. Si uno no puede ver el reino de Dios, él no puede entrar. Pero si uno puede ver el reino de Dios, entonces él puede entrar. ¿Qué estás diciendo, Clinton? Esto estoy diciendo. El hecho que una persona está nacido de nuevo significa que él puede ver el reino de Dios. Él puede arrepentirse y obedecer el evangelio de Cristo para ser salvo de sus pecados. ¿Y cómo obedecemos el evangelio de Cristo? Pues como dijeron los apóstoles de Cristo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el nacimiento del agua y del Espíritu. Y con este nacimiento de agua y Espíritu uno puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la tradición en las iglesias, repite tras de mí esta oración de pecador. Y cuando repites después que mí, si estaba sincero en su corazón, ahora estás nacido de nuevo. Ahora naciste de nuevo por el acto de decir esta oración del pecador. Esa es una mentira.
una mentira, mis hermanos, mis hermanas. Eso no está escrito en la Biblia en ningún lado. No existió una oración de pecador en los días de los apóstoles. Ellos no predicaron nada así a nadie. ¿Por qué? Porque no han oído de tal cosa. No hay tal cosa en la Biblia y tal cosa no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. La doctrina de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, esa es una mentira del diablo, mis amigos, mis hermanos. Esa doctrina no existe y no tiene nada que hacer con el Evangelio de Cristo. Si hay un cambio en tu vida, si hay un cambio en tu vida, mirando por atrás en tu vida y puedes ver un tiempo en tu vida en que tu vida cambió y estabas viviendo en las tinieblas y ahora estás viviendo en la luz y siguiendo en la Escritura y viviendo santo y amando a Dios y predicando y confesando el nombre de Jesús en frente de gente. Aleluya. Eso es porque usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. La palabra de Dios es la semilla que está en ti y resplandeciente con el resplandor de la luz, de la gloria, de la verdad, del amor, del poder del Espíritu de Jesucristo. Porque sus palabras son espíritu y verdad. Eso dijo él. Las palabras que digo a usted, las palabras que os digo son espíritu y son verdad. La palabra de Dios es espíritu, pero Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Si has nacido de nuevo y puedes oír mis palabras que estoy diciendo a ustedes ahorita por el Espíritu de Dios, bienaventurados sois, porque Dios ha elegido a ustedes para heredar su reino. Ahora estoy aquí para predicar a ustedes el Evangelio de Cristo. Si ustedes han nacido de nuevo, aleluya. Ahora puedes ver el reino de Dios. Ahora pueden ver la puerta. Y Jesucristo es la puerta. Y para entrar en ese reino que ahora puedes ver, los apóstoles de Jesucristo predicaron: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, mas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que conocemos a Dios, sabemos que no hay una Trinidad, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un Dios que es Espíritu y un Hijo de Dios que es un hombre, un Dios y un hombre, no tres. Y Dios y un hombre, su Hijo, son uno. Jesucristo el hombre dijo: yo y mi Padre son uno, porque el Padre está en el Hijo. Porque dice la Biblia, Dios fue manifestado en la carne. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo hasta sí. Entonces, Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Aleluya. Y el Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto testifica la Biblia plenamente. El Espíritu Santo no es otra persona de una Trinidad. Eso es ridículo. El Espíritu Santo es el Espíritu de vuestro Padre. Y si usted tiene el Espíritu Santo en ti, tienes el Espíritu de tu Padre en ti. Cuando Jesucristo dijo muchas veces, vez tras vez, mi Padre, el Padre que está en mí, ¿a quién se refirió? Al Espíritu Santo. Obvio. Entonces no hay ninguna Trinidad. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Entonces, Pedro dijo al principio del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, en el día que el Evangelio del Nuevo Testamento se comenzó a predicar, Pedro dijo con los otros apóstoles, los 12 que escogió Jesucristo, menos Judas y más Matías, predicaron de aquel mismo día hasta hoy, por medio de la Escritura: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Y cuando recibiréis el don del Espíritu Santo, hablaréis con otras lenguas, idiomas que no han aprendido, por medio del poder de Dios entrando y morando en ti, un milagro para dar testimonio a ti que has recibido el Espíritu Santo. Esto va a acontecer en tu vida cuando obedeces al Evangelio de Cristo. Entonces, nacer de nuevo es lo que pasa con un hombre cuando la semilla de la palabra de Dios está puesta en su corazón por medio de la mano de Dios. Y cuando Dios pone su semilla en un hombre o una mujer y esa semilla concibe y trae la luz, esa persona puede ver el reino de Dios y está nacido de nuevo. Tiene una naturaleza nueva, tiene deseos nuevos, pero no es cristiano. Será cristiano cuando él o ella obedece al Evangelio de Cristo. Por eso dijo Jesucristo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos nacer de agua y espíritu? Arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el Evangelio de Cristo. Este es como ser salvo de tus pecados. Si tú no has obedecido a este Evangelio que estoy predicando a ti ahorita de la Escritura, perdóname, estoy hablando Spanglish. Ahora, hoy en día, tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios y ponerlo en obra. Que buscas un hombre de Dios que puede bautizarte en el nombre de Jesucristo de acuerdo a la Escritura, no en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesucristo. Y por invocando el nombre de Jesucristo serás salvo. Porque dice la Biblia, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocaremos el nombre del Señor? Ven conmigo a una escritura más. Está en Hechos 22, capítulo 16. Así Pablo era salvo. Pablo, el apóstol de Cristo. Eso es la historia de cómo él se salvó o era salvo. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Su nombre es el nombre del Señor. En otras Biblias dice, en vez de su nombre, dice el nombre del Señor. Porque cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Y eso es como llamamos o invocamos el nombre del Señor. En el bautismo, sepultados con Él y resucitados con Él por medio del bautismo. El bautismo de agua y espíritu, el nacimiento de agua y espíritu, porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos no son mis palabras, mis amigos. Son las palabras del Señor de señores y Rey de reyes, el testigo fiel. Y si tú crees sus palabras y las pones por obra, vas a estar salvo. Y si no, y si rechazas las palabras de Dios que te he dicho en este video, es entre tú y Dios, y vas a perder tus pecados, porque no podrás entrar en el reino de Dios no estando nacido de agua y espíritu. Y solamente hay una manera para nacer de agua y espíritu. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu. Y esta es la única manera para entrar en el reino de Dios. Que este mensaje sea una bendición para los que tienen oídos para oír en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.